En este video vamos a conocer los principios del efecto Venturi dentro de un flujo horizontal de fluidos. Como podemos analizar, esta ecuación te da todos los poderes para analizar un fluido que fluye de arriba a abajo a través de toda clase de tubos distintos. Aquí podemos apreciar un efecto Venturi en un eductor de espumógeno. La ecuación de la continuidad establece que la masa total de un fluido que circula por un tubo sin pérdidas ni ganancias se mantiene constante. Aquí tenemos un ejemplo práctico, que la manguera de jardín, cuando el agua sale normalmente del chorro, tiene un cierto alcance, pero si se pone un dedo en la salida de la manguera, disminuye el orificio de salida, el alcance del chorro es mayor. Para reforzar el entendimiento del efecto Venturi, vamos a ver el siguiente video. El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor, ¿vale? Sección menor aumenta la velocidad. Muy bien. Esto, el teorema de continuidad, ¿vale? Caudal constante. Si nosotros tenemos el caudal, que es igual a la superficie por la velocidad, esto se dice que el caudal tiene que ser constante. Por lo tanto, si variamos su superficie y la hacemos más pequeña, si esto tiene que ser constante, la velocidad aumenta. Por eso dice que en una zona en la que su sección es menor, aumentamos la velocidad, ¿vale? Y una vez que aumentamos la velocidad, dice que disminuimos la presión, ¿vale? Si nos vamos al teorema de Bernoulli, que hemos visto antes, estoy donde estoy indicando, ¿vale? Si alguno no me sigue, estoy indicando un poquito más, o si voy demasiado rápido. Como lo hemos visto antes, pues voy a decirlo un poco más rápido. La conservación de la energía. Tenemos tres energías: energía cinética, energía potencial y energía de presión, ¿vale? En un punto tiene que ser igual a la otra, ¿vale? La energía posicional, entendemos que nos encontramos prácticamente a la misma altura a nivel del suelo, los dos puntos, por lo tanto una con la otra se contrarrestan. Y entonces, si es lo mismo que lo anterior, si aumentamos la velocidad, si esto tiene que mantenerse constante y en un punto aumentamos la velocidad, aumentamos la energía cinética. Y por lo tanto, para que sea constante, al otro punto provocamos una bajada de presión, ¿vale? Por eso que dice que cuando un líquido aumenta la velocidad como consecuencia de pasar por una sección menor, en ese punto se produce una disminución de su presión, ¿vale? Y veremos el uso en el efecto Venturi que le vamos a dar, ¿vale? Voy a leer lo que continúa. Dice lo siguiente: en un tubo de Venturi, ancho es su inicio y estrecho en su terminación, por el cual pasa un fluido, al pasar por la parte estrecha, dicho fluido, de acuerdo con el teorema de la continuidad, aumenta su velocidad, ¿vale? Lo que hemos dicho, la ecuación del teorema de la continuidad. El caudal es constante y el caudal es igual a la superficie por la velocidad, ¿vale? Y eso es constante en todo el conducto. Por lo tanto, conseguimos un aumento de velocidad, es decir, un aumento de la energía cinética. Y, según el principio de Bernoulli, disminuye su presión si aumenta la energía cinética. Para que sea constante, como consecuencia nos origina una bajada de presión, ¿vale? Nos origina una bajada en la energía de presión, ¿vale? De tal forma que puede llegar a generar incluso presiones negativas, inferior a la atmosférica. Cuando hablamos de presiones negativas no significa... la presión atmosférica es una atmósfera, ¿vale? En presión absoluta. Cuando hablamos de presión negativa es que estamos por debajo de una atmósfera, no que estemos en valores negativos. Si hablamos de presión relativa, ahí sí que sería una presión negativa, pero si hablamos en términos de presión absoluta, estaríamos entre 0 y 1 atmósfera, ¿vale? Y hablamos de presiones negativas. ¿Y qué sucede cuando hay una presión negativa? Es decir, una presión por debajo de la presión atmosférica.
pues que se produce una succión, una aspiración. Vale, vamos a seguir diciendo que dicha presión negativa provoca succión, provocando la entrada de aire o de líquido, es decir, del fluido. ¿Vale? Puede ser aire o puede ser líquido. Una presión negativa por debajo de una atmósfera succiona, aspira. ¿Vale? Aspira si en ese conducto tiene aire, aspira aire. Si en ese conducto tiene líquido, aspira líquido. Cercano, que se mezclará con el que pasa por la tubería. Vale, este es el efecto Venturi, es el que utiliza el proporcionador. El proporcionador por aquí recibe agua, dentro de este proporcionador tiene un estrechamiento, lo cual provoca una bajada de presión, por lo que hemos explicado antes del teorema de Bernoulli, y se provoca una succión. En este caso, si en este extremo del tubo, el espadín que llamamos para chupar espumógeno, ¿vale? Se provoca una succión, una aspiración, y entonces aspira y se mezcla el agua con el espumógeno, ¿vale? Y por el otro lado pues ya sale la mezcla hecha, y este es en esto aprovechamos el efecto Venturi en bomberos, en el que el proporcionador aspira espumógeno debido a la bajada de presión que se produce por el teorema de Bernoulli, y eso provoca una succión, y si ese conducto está conectado con espumógeno, pues aspira espumógeno.